Ok, estamos esperando que empiece a grabar. Listo. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas o de trigonometría, como les quieran llamar. Espero que estén muy bien. Espero que les esté rindiendo el tiempo, que se estén organizando con la cantidad de trabajos que deben entregar. Aquí voy a aprovechar y les voy a dar, a meter la cuñita de, por favor, estas personitas que aún no han enviado el primer taller, para que, valga la redundancia, por favor se pongan pilas y los envíen, debido a que después estamos apurados con la cantidad de talleres que hay que enviar, ¿ok? A los que me enviaron en el día de hoy, más o menos después de 9 de la mañana, les debió llegar una respuesta de recibido. A los que no, les voy a presentar ahorita mi correo, la bandeja de entrada, para que se den cuenta. ¿Listo? Entonces, estos son los correos que tengo pues pendientes. Yo sé, no les he revisado aún. Cuando yo reviso y envío notas. Entonces, para que lo tengan pendientes. Por favor, si ven su nombre, me avisan. Si no lo ven, también me avisan para verificar qué pasó. ¿Ok? Tengo mezclados los de décimos y los de 11 por si acaso. Entonces, aquí les voy bajando. Ahí va mío, profe. Creo que aquí que comienzan los de décimo, eso le iba a decir, creo que aquí comienzan los de décimo, aunque están mezclados, pero por favor revisen. Profe, ahí está el mío. Bien. ¿Alguien mandó y no está? El mío sí está, profe. Por eso. Alguien mandó y no está porque aún tengo otros que me están enviando un correo que ya no estoy utilizando. Este correo les dije que ya no. Este correo es para otras cosas. Entonces, por favor, tengan pendiente. Listo. No tengo más correos aquí para que por favor estén pendientes. Bien, volvamos acá. Y vamos a comenzar. Dígame. Para que usted a Zuleini Jiménez del grado 1003, que no tiene internet. Disculpen. Zuleini Jiménez. Ok, déjame anotar el nombre. Perfecto. Ya lo tengo aquí anotado para el momento de tener en cuenta pues las asistencias a la clase. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra segunda actividad. Ya hoy empiezo a explicar la segunda actividad. Es importante e insisto que la primera actividad ya debieron haberla enviado, ya debe estar en mi correo, porque si no se van a llenar de trabajos y la última semana van a correr a enviarme todo. Es más sencillo que vayan mandando una actividad a la vez a que vayan a mandar las 6 actividades al tiempo, sobre todo también para la revisión. ¿Listo? Algo que van a tener en cuenta es que yo les voy a enviar a ustedes en la respuesta la nota de su actividad, más no le voy a explicar el por qué la nota. Si usted tiene alguna duda, ya pues nos comunicamos digámoslo así, de manera un poco más personal para explicarle. ¿Por qué no les explico dónde está el error? Pues simplemente, chicos, por cuestión de tiempo, no es más. ¿Alguna pregunta? Profe, ya no está utilizando el correo MG Carla Parodi. No, no, mi vida. Ya te voy a mandar el nuevo correo. De todas maneras, en la guía, yo se los anoté precisamente porque me tocó cambiar de correo, porque este correo me tuvo, o sea, aunque está funcionando y te recibo los trabajos, o sea, el trabajo llega, ya no es el correo que estoy utilizando para el colegio.
Entonces, lo recomendable es que cualquier correo, cualquier cosa que vayas a hablar conmigo de la parte académica, vas a dirigirlo a este. Es el mismo, lo único que le vas a agregar al final es Prudasa. Ese es el correo, Carlos. Esa es mi dirección de correo. ¿Listo? Ok, pero yo se lo mandé al otro. ¿Dejo así o se lo vuelvo a mandar a este? Si me lo puedes volver a mandar a este, mejor todavía. Por eso les insisto en el correo, porque el cambio es importante. Bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, profe, gracias. De nada. Hoy voy a comenzar explicándoles la actividad número 2. Como se pueden dar cuenta, el contenido es un poquito extenso, ¿sí? Sin embargo, hoy con lo que yo les explico, ya van a poder realizar la actividad, que son básicamente 2 puntos. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que son las razones trigonométricas. Ya nosotros hablamos de los ángulos, ya sabemos cómo se clasifican, ya sabemos que se pueden sumar, que se pueden restar, que se pueden multiplicar por un número natural. Ahora vamos a empezar a trabajar la parte del estudio de esos ángulos, de cómo se comportan. Entonces, nuestra asignatura, como les dije al principio de la misma, se basa precisamente en eso, en triángulos, sobre todo en triángulos rectángulos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro nosotros es que los elementos de un triángulo rectángulo y cómo vamos a identificar cada una de las cosas con las que vamos a trabajar. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí me hago entender? Bien, empecemos entonces por la definición de triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Qué creen ustedes o qué se acuerdan que es un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo de 90 grados. Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. No tiene más definición. El triángulo rectángulo es un triángulo, un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados. Esa es la definición de triángulo rectángulo, no hay otra. Cada vez que yo le hable de un triángulo rectángulo, usted debe tener presente que estoy refiriéndome precisamente a eso, a un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos del triángulo rectángulo? Hipotenusa y 2 catetos. Ok, perfecto. Los elementos del triángulo rectángulo son la hipotenusa y los 2 catetos. ¿Cómo diferencio la hipotenusa de los catetos? Que la hipotenusa es el lado más largo. La hipotenusa es el lado más largo. Entonces, permítame, a ver si esto aquí me permite abrir el programa de graficación. Mientras abre aquel. Entonces, los elementos de un triángulo rectángulo son la hipotenusa, los catetos, ojo, y ya vamos a empezar a contar los ángulos. Esos ángulos son uno recto y 2 agudos. ¿Qué es lo que es un ángulo agudo? Que mide menos de 90 grados. Que mide más de 0 grados, menos de 90 grados. Ojo a los conceptos, porque yo les dije que
vamos a empezar a utilizar ya el nombre como tal y no el significado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, ¿Hay profe. alguna pregunta? Ok. Tenemos que tener claro que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Ojo a eso, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Aquí siempre es el lado más largo. Y aparte de ser el lado más largo, es el opuesto al ángulo de 90. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando me hablan de un triángulo rectángulo, ponerlo acá, aquí. Cuando me hablan de un triángulo rectángulo, nos viene la misma imagen a la mente. Y me van a corregir si no es verdad. Triángulo rectángulo para nosotros es esto. ¿Cierto? Siendo este el ángulo de 90, los dos catetos y la hipotenusa. Pero resulta que si yo tomo mi triángulo rectángulo y lo giro, él va a seguir siendo un triángulo rectángulo. Miren que ahora está en otra posición. Esta va a ser mi hipotenusa, este va a ser mi ángulo recto. La hipotenusa siempre es el opuesto. Ojo al conceptico de opuesto. Opuesto significa al frente. Cuando usted le hable de algo opuesto, le están hablando de algo al frente. Mis amores, ¿me tienen una cámara encendida, por favor? Gracias. Cuando usted le hablan de opuesto, y vamos a hacer algo aquí, ahorita te los escribo. Cuando les hablan de opuesto, les están hablando de algo que está al frente. ¿Por qué es importante el concepto de opuesto? Porque es que de ahora en adelante los catetos también los vamos a diferenciar. No es lo mismo a partir de ahora hablar del cateto opuesto, del cateto del frente, que del cateto de al lado. Entonces, miren que nosotros cuando nos hablaban de triángulos rectángulos, hablábamos de hipotenusa y catetos. Punto. Nunca hacíamos referencia o hacíamos alusión a los ángulos. ¿Cierto? Lo único que nos importaba era que había un ángulo de 90 y punto. Lo demás no nos interesaba. Ahora sí nos va a interesar. Porque no va a ser lo mismo hablar desde este ángulo que hablar desde este otro ángulo. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señora. Bien. ¿Cómo vamos a nombrar los catetos? Los catetos ahora van a tener nombres y apellidos. Los vamos a nombrar así. Vamos a tomar este triangulito que tengo acá. No se preocupen, yo les voy a acomodar todo para que vaya quedando bien. Ahorita lo demás no me interesa. Me interesa es el triángulo. Chun, 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 chun. Yo les voy a explicar todo eso, calma. Pero ahorita no me interesa sino mi triángulo. Aquí tengo un triángulo. Si se dan cuenta, en el triángulo estoy señalando los lados. Miren, los lados están señalados con letras minúsculas. Ojo, los lados se nombran con letras minúsculas. Y los ángulos se pueden nombrar con letras mayúsculas, ya les voy a arreglar,
con letras mayúsculas o letras griegas. Normalmente se nombran por letras griegas. ¿Qué es una letra griega? Pues, ¿y dónde está? Se me perdió la información. Oh, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ah. Acá. Ay, poder en Cristo. Aquí está. ¿Cuáles son las letras griegas? Las letras griegas son precisamente eso, letras que vienen del alfabeto griego. Normalmente se utilizan las mismas 4. Y ojo aquí, normalmente para las letras griegas se utilizan las mismas 4. A ver si me permite. Sí, parece que sí me va a permitir. Chun, chun, chun. Letras griegas. Alfa. Se llama así. Alfa. Miren aquí donde la estamos utilizando. ¿Me siguen? Sí, Sí, señora. Siguiente letra griega que se utiliza es esta que tenemos aquí. Esa letra se llama beta. Acostúmbrense a esta palabrita. Esta es la que más se utiliza. Este simbolito es el que más se utiliza y esta letra se llama teta. Sí, igualito. Y la última, pero la menos utilizada, es esta, que es la letra delta. Entonces, cuando a mí me hablan de letras griegas para nombrar ángulos, utilizamos 4. Alfa, beta, teta y delta. La que más se utiliza, ojo, la que más se utiliza es esta. Esta es la que más se utiliza. Cuando ustedes escuchen o vean de este tipo de... Esta simbología son letras griegas y le están haciendo referencia a los ángulos. Estas letras no se utilizan para más nada, sino para ángulos. Entonces, si se dan cuenta en la gráfica, cada ángulo agudo lo estoy nombrando con una letra diferente. ¿Por qué no nombro el ángulo recto? Hombre, porque es el único que tengo. Es el único que tengo. Entonces, como es el único ángulo recto, pues no hay necesidad de darle un nombre. Es el ángulo recto. Pero como tengo 2 ángulos agudos, ahí sí tengo la necesidad de nombrarlos para diferenciarlos. ¿Por qué necesito diferenciar el par de ángulos agudos? Porque es que en este momento yo necesito empezar a diferenciar el lado que está al frente del lado que está, valga la redundancia, al lado. No sé si me estoy haciendo entender. Preguntas que tengan. ¿Me puedes por favor repetir, profe? Espere. Es que se cae mucho internet. Ok, ¿te puedo repetir? ¿Qué te repito, mi reina? Todo, profesora. Ok, no hay problema, yo repito todo, eso a mí no me afecta. Les decía que nosotros ya sabemos, contextualizando lo que les estoy diciendo, nosotros ya sabemos que el triángulo rectángulo tiene elementos, hipotenusa y catetos, pero que a partir de ahora vamos a empezar a utilizar también los ángulos. Los ángulos también van a formar parte de los elementos del triángulo rectángulo. Esos ángulos son 3, de ahí el nombre de triángulo, ¿no? Un ángulo recto, 2 ángulos agudos. Y lo que les hacía la aclaración, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo y además de eso, siempre va a ser el lado que está al frente del ángulo de 90. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo así, está al frente
del ángulo de 90. Vamos a ponerlo así mejor, para que nos quede más claro. Está al frente del ángulo de 90. Además de esto, a partir de ahora, tenemos que nombrar los elementos del triángulo rectángulo. ¿Por qué los vamos a nombrar? Porque necesitamos diferenciarlos. No es lo mismo que yo hable de la hipotenusa a que hable de cateto, por decir algo, de este cateto. Y no es lo mismo que yo hable de este cateto a que hable de este cateto. Entonces, como yo no puedo estar diciendo este cateto y este cateto, yo tengo que nombrarlos. ¿Cómo los voy a nombrar? Con letras minúsculas para lo que son los lados, y los ángulos voy a utilizar o letras mayúsculas o letras griegas. Y les decía que las letras griegas se llaman así precisamente porque son letras que hacen parte del alfabeto griego. Y que de todo el alfabeto griego, las que más se utilizan son estas 4. Alfa, beta, teta y delta. Entonces son simbolitos que ustedes van a trabajarle mucho este año y van a utilizar mucho este año. Que la que más se utiliza para nombrar ángulos es teta. Esa es la que más se utiliza. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señora. Sí, señor. ¿Alguna pregunta? No, señora. Bien. Como se pueden dar cuenta, tengo los ángulos agudos nombrados diferentes. ¿Este ángulo cuál es? El ángulo alfa. El ángulo Alfa. alfa. ¿Y este ángulo es el ángulo? Beta. Beta. ¿Por qué los estoy diferenciando? Porque ellos me van a servir de punto de referencia para nombrar los catetos. Ojo, los ángulos me van a servir de punto de referencia para nombrar los catetos. Entonces yo voy a tener, obviamente, 2 catetos. El cateto opuesto, ojo, cateto opuesto, es el cateto que está al frente. Opuesto significa al frente de. Entonces yo voy a tener que si yo me paro en beta, si mi punto de referencia es beta, ¿quién es mi cateto opuesto? Pues exactamente el que está al frente. Y al frente de beta, yo tengo al cateto. Profe, ¿por qué? Porque ese es el opuesto. Porque es el que está al frente. Ok, ¿por qué tiene que ser precisamente ese? Porque es el que está al frente. O sea, pero no entiendo. O sea, mire, ¿cómo saber cuál es el adyacente y cuál es el opuesto? Por la posición del ángulo. Entonces te la voy a plantear así. Por la posición del ángulo. Profe, me perdí, es que se fue el internet. Por la posición del ángulo. Ojo a lo siguiente. Si yo soy el ángulo de referencia, yo soy beta, entonces opuesto es lo que está justo al frente. ¿Sí me hago entender? Opuesto es lo que está justo al frente. Y si tú te paras en el ángulo beta, ¿quién está al frente de beta? Alfa. Alfa, profe. Lado. Ojo que cuando hablamos de cateto hablamos de lado. Yo no te estoy hablando de ángulos, de lado. Ok, La B, ¿no? el lado B. De la B. Lado B. B Por eso minúscula. es que este es el opuesto de beta. Dígame.
Profe, Dígame. profe, ¿me puede hacer el favor de repetir lo que dijo ahorita? Ok, O sea, ahora lo último, ok. que se me cayó el internet. Cuando hablamos de opuesto, hablamos lo que está al frente. ¿Listo? Ubíquese en un espejo. Cuando usted se ve en un espejo, lo que queda al frente suyo, el reflejo, el espejo es lo opuesto a usted. Si se da cuenta que cuando usted frente a un espejo levanta la mano derecha, el reflejo pareciera que levantara a la izquierda. ¿Sí me están siguiendo? Sí, señora. Ok, a eso vamos a eso me refiero con el concepto de opuesto. Opuesto es lo que yo tengo al frente. En este caso, en mi caso, mi opuesto, pues obviamente es la pantalla del computador, porque es lo que tengo al frente. ¿Me siguen? Sí, Miss. Ok. Entonces, en el caso de beta, vamos a quitar la flechita para que quede claro. En el caso de beta, ¿quién está al frente? El lado B. Exacto. B. Entonces, en el caso de beta, el opuesto es el lado B. Pero si yo digo en el caso de alfa, ¿quién es mi opuesto? El lado El A. lado A. El lado A. Por eso es tan importante nombrar los catetos y los lados para poder saber, vamos a cambiar el color para no confundirlos, para poder saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Por ahora tenemos el concepto de opuesto. Entonces ya yo sé que el opuesto de beta es B y el opuesto de alfa es A. Pero ahora les pregunto, si el opuesto es el de al frente, ¿cómo se va a llamar el otro cateto? Adyacente. Adyacente. Ojo a la palabrita. Cateto adyacente, creo que se escribe así. Me perdonan si no. Creo que no es así, creo que es sin la S. Es sin la S. Siempre me equivoco con esa palabra. Cateto adyacente, si opuesto es el de al frente, adyacente, ¿quién va a ser? El de al lado, ¿no? El de al lado. Entonces, cateto adyacente es el cateto, voy a poner aquí entre paréntesis lado, que está al lado de. Pero ojo, la hipotenusa siempre es hipotenusa. Ella no cambia de nombre. Ojo a eso. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuál sería el cateto adyacente a beta? Ah, no. A. El cateto adyacente B. a beta es Ah. A, porque C es la hipotenusa. Y la hipotenusa no cambia de nombre. Ojo a eso. La hipotenusa nunca cambia de nombre. Ella va a ser hipotenusa. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señora. Sí, señora. Ok, entonces, ojo al concepto. La hipotenusa siempre es hipotenusa, no cambia de nombre. Entonces, cuando hablamos de catetos, estamos hablando de los otros dos lados del triángulo. De tal manera que si a mí me hablan del cateto adyacente de beta, perdón, me están hablando de A. ¿Por qué A? Porque C es mi hipotenusa, acuérdense que está al frente del ángulo 90, y la hipotenusa nunca cambia de nombre. Entonces, ¿quién es el adyacente de alfa? C. B. 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 C es la hipotenusa. Y la Sí. hipotenusa no cambia de nombre. Ojo a eso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señora. Sí. Bien. Entonces vamos a Profe, continuar. una pregunta. Dígame. Alfa es el simbolito que es como un infinito.
Sí, Ah, bueno. mírenlos Gracias. acá. Vamos a dejarlo abierto por aquí. Ay, pero se cierra cuando le doy clic afuera. Una pregunta. Dígame. ¿Y esa letra Mi griega alfa y beta como una... ahí se usa, profe? La omega. Sí se utiliza, puede utilizar cualquier letra griega. Lo que pasa es que, como para algunos contextos de física, también se utilizan letras griegas, digamos que hay como, para evitar confusión, se diferencian. Entonces, omega tiene un símbolo, si no estoy mal, cuando se habla de la energía, de la intensidad de la luz o de la energía. Entonces, ellos tienen un significado en física. Entonces, para no generar confusión, simplemente lo que se hacen es, mira, aunque se puede utilizar cualquier letra, te recomendamos utilizar solo estas para que no te confundas con lo que vas a ver en física. Simplemente para eso. Pero tú puedes utilizar literalmente y sin ánimo de ser grosera la letra que te dé la gana. ¿Me hice entender? Señora, profe, gracias. Ok. Entonces resulta que hablando de triángulos rectángulos, ahora tenemos 3 elementos definidos. ¿Listo? Vamos a hacer aquí abajo. Chun, chun, chun. Tenemos 3 elementos definidos. Cateto adyacente, bueno, cateto opuesto, que yo lo voy a referenciar como CO, para no escribir cateto opuesto. El cateto adyacente lo vamos a llamar como CA y la hipotenusa, que a esa sí nos vamos a referir como H y P. ¿Por qué no lo dejo sin la I? Pues para evitarnos problemas de ofensas innecesarias. Entonces, por eso se le conoce como H y P. Bien, si se dan cuenta, el nombre de nuestro tema son razones trigonométricas. Las razones en matemáticas son relaciones que se dan entre dos cantidades por medio de la división. En español, cuando a mí me hablan de una razón, me están hablando de algo que está escrito de esta manera. ¿Sí le alcanzan a ver? ¿Qué está escrito de esta manera? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, no entendí muy bien qué son las razones. Razón es una forma de escribir una relación entre dos cosas. Y esa relación se escribe por medio de la división, como una fracción. Eso es una razón, una relación entre dos cosas y esa relación yo la escribo como una fracción. No es más. ¿Me hice entender? Sí, señora, gracias. Recuerden que este símbolo, la rayita en la mitad, no solo es para fracciones, sino también para divisiones. Por eso es que cuando un número está multiplicando y pasa a dividir, usted lo escribe debajo. Porque este símbolo también me representa las divisiones. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas razones, cuántas relaciones de esta manera puedo establecer yo entre estos 3 elementos? 6. ¿Cuáles son? No me den los nombres, díganme cuáles son las razones, no cómo se llaman. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Perfecto. ¿Qué otra? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto. Hipotenusa sobre cateto. Calma. Cateto opuesto, me dijeron, sobre el cateto adyacente. Una princesa me estaba hablando de la hipotenusa sobre... Puesto.
El cateto adyacente con la hipotenusa, profe. El cateto adyacente con la hipotenusa. Chun, chun, chun. Ah, aquí. El cateto adyacente. Calma. Con la hipotenusa. Todavía nos faltan 2 más. Porque alguien por ahí dijo que eran 6. Profe, esta parte no la estoy entendiendo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Momento. Ya está. Momento. Ahí voy. Momento. Déjenme borrar. Lo que estamos haciendo es estableciendo relaciones entre estos 3 elementos de esta manera. Entonces, yo puedo relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Listo? Y ahí va mi primera relación. Estoy relacionando las dos cosas en forma de división. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que fue la que nos dio un compañero. Luego tenemos, se me olvidaron las que me dijeron. Cateto opuesto Hipotenusa. con la hipotenusa. Ahora sí me sigues lo que estoy haciendo. Sí, profe. Y la personita que me preguntó que no estaba entendiendo. ¿Se podrían relacionar entre ellos mismos? No, porque si tú lo relacionas entre ellos mismos, eso te da 1. Recuerda que esto es una división. Recuerda que esto es una división. Y si tú divides algo entre ellos mismos, te va a dar 1. ¿Me hago entender? Sí, Profe. Dígame. Ok. Sigamos. ¿Qué otra relación tengo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Perfecto. ¿Qué otra? Y el cateto adyacente Espéreme. Háblame uno solo. adyacente con opuesto. Perfecto. Perfecto. Faltan. La hipotenusa sobre cateto adyacente, profesora. Ok. La hipotenusa sobre adyacente y alguien allá al fondo me habló de la hipotenusa sobre el opuesto. Hipotenusa sobre el adyacente. Y alguien me habló allá de la hipotenusa sobre el opuesto. Ya no tengo más nada que relacionar porque ya relacioné los 3 en todos los órdenes posibles. Repito, ya no tengo más porque ya tengo relacionadas las 3 en todos los órdenes posibles. A estas razones, recuerden que son razones, a estas razones se le llaman razones trigonométricas. Estas son las famosas razones trigonométricas. ¿Por qué son trigonométricas? Porque vienen de un triángulo. De ahí el concepto de trigonométricas. Salen de las medidas de un triángulo. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profesora. Ahora, cada una de ellas tiene un nombre. Cada una de ellas tiene un nombre. El cateto opuesto con la hipotenusa es la que se conoce como seno. Se conoce como seno, se simboliza o se abrevia SEN. ¿Me siguen? Sí, señora. Sí, profe. Ok. El cateto opuesto con la hipotenusa, en ese orden se conoce como coseno y se abrevia COS. Vamos a ponerles color para que nos vayamos diferenciando. Profe. Señor.
Cateto opuesto sobre cateto adyacente se conoce como seno. No. Cateto opuesto con hipotenusa. Ok. Vamos a hacer aquí para organizar. ¿Mejor? Sí, señora. Ok, perfecto. Vamos a organizar porque recuerden que la idea es que les quede claro. Luego tenemos cateto opuesto con cateto adyacente, se conoce como tangente. Y hay varias formas de abreviarlo. Sin embargo, la que más se utiliza es TAN, tan. Vamos a quitarlo de aquí, ponerlo aquí y vamos a poner otro color. Cateto adyacente sobre cateto opuesto se conoce como cotangente. También hay varias formas de abreviarlo, pero la más recomendable es COT. Hipotenusa sobre cateto adyacente se llama secante y se abrevia SEC. Y por último, la hipotenusa con el cateto opuesto se llama cosecante. Y la vamos a abreviar SCC. ¿Por qué así? Porque el cos ya está para coseno. Entonces, para no repetir, la vamos a nombrar de esa manera. Vamos a hacer algo. Perdónenme, yo sé que esto no es lo más, digámoslo así, didáctico del mundo, pero vamos a hacerlo de esta manera para que no quede tan, como tan separado. Si se dan Profe, cuenta, una pregunta, profe. dígame. Dígame. Profesora, o sea, usted graba las clases y las vuelve a mandar al grupo, ¿verdad? Sí, señor, obviamente, porque esto es complicadito de entender. Yo sé que mi Porque, materia no ajá, es la más profesora, fácil, tranquilo. porque acabé de entrar y, o sea, y estoy perdido. O sea, no veo la razón de Sí, yo estar la aquí. estoy grabando y yo se las mando al grupo, tranquilo. Lo que pasa es que me Bueno, demoro mientras la logro descargar y la logro subir a la plataforma. bueno, ¿Listo? profe, bueno, sí. Yo creo que sería mejor que todos los profesores hiciesen así lo mismo. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, señora, está claro. Ok. Esta imagen que tienen aquí abajo, que la vengo aplazando desde que empecé la clase, es simplemente, digámoslo así, una aclaración de esto que está aquí. Es decir, tengo el ángulo de alfa, tengo el ángulo de beta y estas son las razones trigonométricas para alfa. ¿Sí ven lo importante que es establecer el nombre del ángulo? Estas son las razones trigonométricas para alfa. Entonces, en el caso de alfa, seno, como es opuesto sobre hipotenusa, entonces mi cateto opuesto es A y ya sabemos que la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. ¿Me siguen? Sí, señora. Me Coseno, perdí, profe. coseno lo tengo definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Profe, Dígame. Dígame. Ok.
No me puede mostrar la partecita de arriba. Eso. Gracias. Listo. Coseno está definido como adyacente sobre hipotenusa. El adyacente de alfa, recuerden que adyacente es al lado, el adyacente de alfa es es B, y la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. Eso no se les puede olvidar. La hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. Entonces, miren que lo único que yo he hecho en este cuadro que les estoy mostrando es asignarle la letra según qué estoy relacionando. Tangente es opuesto, que es A, sobre adyacente, que es B. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profesora. Ok. Cotangente es adyacente sobre opuesto. Adyacente es B, opuesto es A. Secante es hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa es C, adyacente es B. Y por último, cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa C, opuesto es A. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Ok. Vamos a hacer algo como actividad de esta clase de Sí. este momento. Vamos a hacer lo mismo, pero para el ángulo beta. Yo les voy a dar el tiempo para definirlas para el ángulo beta. Para eso, vamos a poner aquí actividad. Vamos a encontrar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas para el ángulo beta. ¿Qué necesitamos primero? Pues definir quién es el adyacente, quién es el opuesto, quién es la hipotenusa. Eso es lo primero que vamos a hacer. Me voy a matar, este es mi último Wii. ¿Ok? ¿Escuchó eso, profe? Sí, lo escuché y lo vuelvo a escuchar y detengo la clase y no sigo explicando más nada y vamos a ver cómo entendemos la actividad. Gracias. Entonces, ¿cómo vamos a definir para el ángulo beta? Lo primero que vamos a definir es quién es el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente en el caso de beta? Ah. A. Entonces ya yo sé A. que mi cateto adyacente es A. Cateto opuesto. B. 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 Y la hipotenusa. C. C. Listo. Señores, señoritas y el resto. Vamos a definir cada una de estas razones para el ángulo beta. Vamos a agrandarles un poquito la letra para que la puedan ver mejor. Yo les voy a dar el tiempo. Y una vez que definamos esto, ya les voy a decir qué pasamos a hacer. ¿Ok? Profe está hablando, no se le escucha. No se preocupen, yo sé que tengo el micrófono silenciado. Les estoy dando el tiempo para que resuelvan la actividad y después socializamos. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Bueno, no es una pregunta, lo que pasa es que yo tuve un problema con la matrícula, que yo no aparecía en las listas ni nada.
y esta es la Ajá. primera clase en la que entro y quiero saber dónde se suben los trabajos y los correos y eso, porque no sé nada. Listo. Entonces, déjame terminar la explicación y ya al final te doy todas esas respuestas, ¿ok? Bueno, gracias. Listo. Profe, Profe, lo mismo que está en el ejemplo con A, hay que hacerlo con la B. Exacto. Pues ya lo mismo que hice. hicimos con alfa hay que hacerlo con beta. Dígame. ya lo hice. Bueno, vamos a darle el tiempo a los demás compañeros para que lo puedan resolver y ya lo socializamos. ¿Listo? Sí, señora. Ya lo hice, profe. Tolis, profe. ¿Listo, bellos? ¿Listo? ¿Podemos socializar? Bien. No, profe, espere. Sí, profe. Vamos a empezar hasta donde alcancemos. No se preocupen que vamos despacito. La idea es que entendamos el concepto. Entonces, si vamos a buscar, ojo, las de beta. Ojo, voy a buscar las de beta. Vamos a comenzar con seno. ¿Cómo es que se abrevia seno? BC. Sen. No, ojo a la pregunta. ¿Cómo se abrevia Sen, seno? profe. Ah, Sen. C-E-N. ¿cómo es? Bien. Seno. Entonces, seno como que, ¿seno de quién? Seno de beta. De beta. Seno de beta es equivalente a quién? B sobre C. B sobre C. Perfecto. ¿Quién sigue? Coseno. Coseno. COS. ¿De quién? De beta. Ah, De nombre y B. apellido, mijo, Beta, porque esto beta, no beta, tiene beta. sentido. Ay, A sobre C. A sobre C. Muy Sobre bien. C. Tangente. T-A-N. B sobre A. De Y es B sobre A. B sobre A. Ah. Hubo uno que sí me está entendiendo y me está dando con la abreviatura, el ángulo y toda la información.
Ojo. Sobre A. B sobre A. Cotangente. COT. COT. No, profe. ¿De quién? De B es De A beta. sobre B. De beta. A sobre B. A sobre B. Luego viene secante. Perfecto. Ya somos unos duros en esto. Su abreviatura es SS Ajá. de beta. Y eso es Es igual igual a... a C sobre A. Exacto. C sobre A. Y terminamos con cosecante. CSS. CSC. C. Ah, ¿de quién? De beta es De igual a de C beta. sobre B. C Es sobre igual a C C sobre B. sobre B. Bien, bello. No sé, pero yo creo saber la respuesta, sin embargo, les voy a preguntar. Me parece que hasta este momento ya hemos asimilado suficiente información. ¿Listo? Sé que solo tengo 1 hora de clases, lo sé, y que todavía me falta 1 hora completa, pero tampoco los quiero abrumar con tanta información. Además, para esta actividad tenemos esta semana y la otra. ¿Listo? Recuerden que como son 5 guías y son 10 semanas, son 2 semanas por guía. Entonces, esta semana y la otra corresponden a la actividad número 2. Creo yo que por hoy debemos dejar aquí. Para mañana, bueno, para mañana, Sí. lo más probable es que nos encontremos nuevamente mañana, es lo más probable. Pero para la próxima vez que nos encontremos, esta información, ojalá ya por lo menos medio memorizada. Esto lo necesitan aprender, chicos. Aunque para las actividades, para las guías y para todo lo que van a trabajar conmigo van a tener el papelito escrito, es importante que lo tengan memorizado porque estas preguntas no faltan en las pruebas. Entonces, es importante que lo tengamos memorizado y lo tengamos asimilado. Con respecto al documento, ya ustedes saben que yo finalizando la actividad, toda la explicación, les envío este documento. Sin embargo, la grabación de la clase sí se las voy a enviar apenas pueda descargarla y pueda subir la plataforma. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí, señora. Entonces, Sí, señora. voy a dejar de compartir para explicarle al caballero Sí, señora. Gustavo cómo es que se entregan los trabajos. No se me vayan a retirar todavía hasta que yo no les dé la orden, por favor. Cómo se entregan los trabajos y en qué medio. Primero que todo, Gustavo, muy buenas tardes. Yo soy Carla Parodi. Buenas tardes. Yo voy a estar acompañándote en trigonometría y lo más probable es que también sea el año entrante en cálculo. No te lo aseguro, es lo más probable. Entonces, ¿cómo funcionamos? De la siguiente manera. Cada semana, no, ya yo les envié el módulo completo del periodo. Ese módulo consiste en 5 actividades. 4 actividades son de matemáticas, 1 es de estadística. Como el periodo tiene 10 semanas, cada 2 semanas debes estar haciendo una actividad. La idea es que a medida que la vayas haciendo, la vayas enviando. ¿Ok? El conectarte a las clases se tiene en cuenta y te sube nota, mas no te afecta si no lo haces. Vamos a dejar de grabar porque ya esta información ustedes la tienen. Sí.